Estás buscando cabezas móviles de tamaño compacto o no tan compacto y no te decides mucho entre los distintos tipos que hay. Bien, pues en el vídeo de hoy vengo a hablarte de las 150 vatios de Schiit, que son unas cabezas móviles de las que ya he hablado anteriormente en mi canal, con respecto a las 7R, sus hermanas mayores, digámoslo de alguna manera. En este vídeo te voy a hablar de las principales características y las diferencias que hay entre una y otra, por si estás dudando entre cuáles escoger. Así que si esto te interesa, quédate y nos vemos después de la intro. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo un día más al canal de Jarred, donde aprender sonido e iluminación es lo mejor. En el mundo de la iluminación cada vez salen más fabricantes con distintos tipos de productos ofreciéndonos una variedad muy distinta de luminarias. En este caso, Schiit nos ha traído estos modelos de 150 vatios LED, que son unas cabezas muy interesantes a un precio bastante económico y que vamos a ver si pueden competir directamente con sus hermanas grandes, las 7R. Como sabéis, la principal diferencia entre las dos es que las 150 vatios constan de un chip LED, por lo cual al final estamos combatiendo la iluminación LED con una iluminación halógena en el caso de la 7R. Con respecto a la potencia, tenemos 150 vatios con respecto a 230, que es, bueno, no es el doble exactamente, pero es bastante más potencia. Y todos sabemos que el halógeno da una luz increíble, aunque consume más y se calienta más. Y esa es otra de las diferencias que quiero traeros, porque la verdad es que las 150 el calor lo llevan fenomenal. No tienen tanta potencia como las otras, pero esto va también en detrimento de las temperaturas. Las 7R, al llevar luz halógena, son mucho más sensibles al transporte, puesto que no podemos moverlas con la bombilla caliente, ya que esto generaría una rotura de filamento. En cuanto a la rueda de colores, las 150 estamos hablando de unos 12 colores más blancos y en la 7R tenemos 14 colores más blancos, lo cual nos darían dos colores más que en la 150. Ambas cabezas traen ruedas de gobos con distintos dibujos que podemos aprovechar para crear unos efectos de iluminación bastante interesantes. Y las dos traen prisma. En el caso de la 7R es un prisma simple y en el caso de la 150 es un prisma doble, por el cual podemos generar más repeticiones del patrón. Ambos prismas giran tanto para un lado como para otro y podemos bloquearle la rotación para que produzcan este efecto que estoy haciendo. Pero vamos a empezar con las cosas que no me gustan tanto, por ejemplo, de la 7R. El tamaño. El tamaño es grande, es pesado, pesan casi 20 kilos cada una y bueno, la verdad es que para montajes livianos no son lo más cómodo del mundo, puesto que necesitas truses grandes, no estos pequeños, donde puedes ubicar, por ejemplo, a 150. En estos truses pequeños sí que entran, las 7R no entran. Lo bueno, las 7R traen bloqueo. Puedes bloquear tanto el tilt como el pan para que no se muevan durante el transporte, lo cual es un acierto. Las 150, por el contrario, no traen este bloqueo. En cuanto a agarre, traen el mismo tipo de agarre rápido, en el cual podemos poner una garra o bien colgarlas directamente aquí de este trus como tengo yo hecho. Y bueno, hablando de las bombillas un poco que me he pasado antes, no he hablado de la duración. La 7R tiene una duración media de 2200 horas, mientras que las LED supuestamente nos duran más de 60.000, por lo cual aquí en mantenimiento vamos a ahorrarnos un bastante dinero. En cuanto al tilt y al pan, hacen más o menos los mismos grados, de 540 de pan, y el tilt va más o menos de 250 en el caso de la 7R y 195 en el caso de las 150 vatios. Y básicamente esas son las diferencias técnicas que hay entre los dos modelos de cabeza. Voy a pasar a demostraros en funcionamiento cómo cambia la cosa en la luz en unas y en otras para que veamos un poco más de forma realista esta aplicación. Así que quédate y me dices en los comentarios qué opinas de estas diferencias, cuáles crees tú que son sus aplicaciones y cuáles crees que no son sus aplicaciones.
Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo si te has quedado hasta aquí. Recuerda que en la descripción del vídeo tienes enlaces para estas dos cabezas móviles para comprarla directamente desde la web de Sixt con envío desde España. Y también te recuerdo que si necesitas asesoramiento privado o hacer un pedido grande, puedes contactar conmigo directamente en el email que te dejo en la caja de la descripción. Y muchas gracias a la gente de Sixt por enviarme estas unidades de prueba para enseñarlas y traeroslas aquí a vosotros y enseñaros todo su funcionamiento. Nos vemos en el siguiente. Adiós.